Hola, bienvenidos a Fidix. El día de hoy veremos si la LG OLED 65B9 seguirá siendo una muy buena opción para este 2022. Comencemos. En la parte frontal de la caja nos indicará el modelo, que es el 65B9. Lógicamente tendrá un display OLED, además de Think Eye en español. También trabajará con el procesador Alpha 7 generación 2, además de Dolby Vision y Atmos. A pesar de ser un modelo del 2019, aún podremos encontrarlo en algunas tiendas y estará en remate, ya que muy pronto saldrán los modelos 2023. Y lo bueno de estos modelos es que nos vendrá también con el Magic Remote incluido. Este es el modelo de 65 pulgadas o 164 centímetros. Pero visto todo eso, comencemos con el desempaquetado. Y este será absolutamente todo el contenido que nos vendrá dentro de la caja. Yo ya lo monté el televisor porque la verdad se me hizo muy difícil montarlo, ya que es muy pesado. Pero ahora vayamos a ver la bolsa de accesorios y qué accesorios nos vendrá dentro de la caja. En la bolsita de los accesorios tendremos un sticker indicándonos el modelo del televisor. ¡Qué buena onda! Pero ahora vayamos a ver qué accesorios nos traerá adentro. Y lo primero que nos encontraremos será con unos adaptadores de entrada RCA y el otro de entradas de audio a una entrada tipo jack de 3.5. Luego nos encontraremos con el Magic Remote, el cual tendrá un control de voz y micrófono incorporado. Esta es la versión antigua del Magic Remote, ya que la versión más moderna es un poco menos gordita. Este trabajará con dos pilas AA. Y finalmente nos encontraremos con una serie de manuales de usuarios y guías rápidas, tanto del Magic Remote como del televisor. De esos típicos manuales que hoy ya nadie lee. Sin duda alguna, Billy. Pero ahora vayamos a ver al protagonista del video, y es este OLED 65B9, que la verdad una de las cosas que más me sorprendió es el peso, ya que es extremadamente pesado y yo calculo que su peso es entre los 20 a 25 kilos. ¡Cielos, qué macizo! Otro detalle que también me impresionó mucho es el tema de los marcos, ya que como podemos apreciar no tiene casi nada de marcos. Y si hablamos en cuanto al estético, también debemos referirnos a lo delgado que es este televisor. Como podemos apreciar, el S22 Ultra es casi el doble o hasta el triple de grueso que este televisor. E incluso si lo comparamos con mi dedo meñique, es decir, el chiquitito, veremos que la diferencia es totalmente absurda, ya que este televisor es más delgado que una moneda. ¡Atrae a las chicas! Pero ahora vayamos a la parte trasera para ver los puertos y qué otros accesorios más nos trae. Como veremos, esta será el soporte, el cual yo ya lo monté. Y para que no se vea así feo y no se logren apreciar los tornillos, nos vendrá con un embellecedor de plástico, el cual será muy sencillo de colocar. Simplemente tendremos que hacer embonar las partes de arriba y presionar en los laterales. Y de esta forma es que en la parte trasera además ganaremos un sujetador de cables, para que podamos colocar por ahí todos los cables y no se vean sueltos. También en la parte de abajo nos encontraremos con una goma antideslizante, la cual hace un muy buen trabajo. Y en cuanto al tema de ventilación, nos encontraremos rendijas por casi todo lado, ya que aquí, como podemos apreciar, tendremos dos rendijas grandes, además de los soportes para la pared. Y en esta parte de arriba, que es donde tiene un pequeño trasero el televisor, nos encontraremos con más rendijas que irán a lo largo de todo el televisor. Pero ahora yéndonos al apartado de puertos, en la parte posterior o de atrás nos encontraremos con la salida de audio óptica, también con una entrada para entrada RCA, el LAN Ethernet, la entrada de cable, además de una entrada HDMI y dos entradas USB. Y por el otro lateral nos encontraremos con una entrada USB y tres entradas HDMI con audio mejorado, es decir, contaremos con 4 entradas HDMI y 3 puertos USB, por lo cual podríamos decir que en cuanto a entradas está muy bien y es muy completo. También por el otro lateral nos encontraremos con el cable de alimentación, el cual lamentablemente no será extraíble. También debo decir que esta parte donde están las entradas es de plástico, mientras que el resto que se ve de color plomo claro, que es la parte extra delgada o ultra fina, es de aluminio cepillado, es decir, que es de metal, lo cual es genial. Y en cuanto al apartado estético de frente, nos encontraremos con un soporte central o unas patitas o base bastante elegante, pero lo importante es que es en el centro, así que podremos colocarlo encima de una mesa más pequeña que el televisor. También, como pudimos apreciar, en una de las patas tendremos el nombre del modelo LG OLED. Como vemos, en cuanto a marcos, la verdad es que es súper delgados los marcos que tiene y no tendrán ninguna clase de relieve. Deberías
Puedes llamarte Bob Elegante. Y además no podía faltarnos el pequeño LED rojo en la parte central de abajo del televisor. Lo bueno es que con este panel OLED podremos disfrutar del contraste infinito, es decir, los negros más perfectos. Pero ahora vayamos a encenderlo y hacerle unas duras pruebas para ver qué tal es este LG OLED 65B9 en pleno 2022 y veremos si sigue siendo una muy buena opción. Como vieron, la verdad es que en cuanto a términos de velocidad es muy rápido a la hora de encender y apagar, y también a la hora de manejar el sistema WebOS del LG. ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida. Además también el Magic Remote iluminará cada vez que presionemos un botón. La verdad es que el sistema WebOS de LG es bastante completo, ya que podremos encontrar aplicaciones como Twitch, HBO Max, Disney Plus, YouTube e inclusive TikTok, lo cual está muy bien, ya que incluso a pesar de ser un modelo del 2019, mediante una actualización le llegó la aplicación para poder disfrutar de tus TikToks. Y como podemos ver, funciona sin ningún problema y es mucho mejor ver TikToks en pantalla grande que en la pantalla pequeña del móvil. La única pega que le encontré a la aplicación de TikTok tanto en el sistema WebOS como en Android es que no tendremos el apartado de buscar, es decir que no podremos buscar el nombre de un canal o de algún creador de contenido en específico. Pero algo que sí que me gusta mucho de los televisores LG es su navegador, ya que prácticamente es el más rápido y es compatible con todas las páginas de test de velocidad e inclusive con todas las páginas de contenido multimedia. UFO Test. Y como vieron, pues la verdad es que no es el mejor de todos en cuanto a reconocer palabras, pero aún así en el 95% de los casos no tendrás ningún problema. Además de que para corregir cualquier problema de escritura será muchísimo más fácil con el puntero del Magic Remote. ¡Qué agradable sujeto! Ya que funcionará como un Air Mouse. Pero ahora vayamos a ver el panel, y es que este tendrá una tasa de refresco o una frecuencia de actualización de 60 Hz, lo cual no está increíble, pero sin duda no es malo, ya que la mayoría de contenido multimedia se encuentra en una tasa de 60 Hz. Pero eso sí, modelos como el 2022, el C2 ya nos vendría con una tasa de 120 Hz. Pero aún así déjenme decirles que esta pantalla se ve muy bien. Y aquí un pequeño ejemplo de los comandos de voz. Abrir YouTube. ¿Cómo hacer un corazón en Fortnite? ¿Qué clima va a ser mañana en Nueva York? En Nueva York la temperatura no bajará martes. Manténgase caliente por ahí. Pero ahora vayamos a probar el apartado multimedia, y así es como se escuchará con unos videos. Hola, bienvenidos a Phoenix. El día de hoy veremos una antena para captar canales digitales en HD para nuestros móviles, celulares y tabletas. ¿Será una buena opción y cumplirá con todo lo que promete? ¡Comencemos! Esta antena es de la marca S-TV y es en el modelo básico con antena de fierro extraíble, ya que hay otros modelos con antena tipo cable que lastimosamente no logré encontrar. Como podremos ver, nos dice en todo lado que nos ayudará a captar televisión digital. En cuanto a las Otro detalle que sí que me ha gustado es que este televisor tendrá conexión Bluetooth, por lo cual podríamos usarlo o vincularlo a cualquier barra de sonido. Y así es como sonará este televisor con música. Como pudieron apreciar, la verdad es que el panel hace un muy buen trabajo y más adelante vamos a profundizar un poco más en su panel 4K UHD con una resolución de 3840 x 2160. Pero otro detalle que me encantó de este televisor es que tendremos el modo de ahorro de energía, por lo cual podremos poner música, por ejemplo, en un canal de YouTube o en cualquier aplicación y simplemente apagar la pantalla mientras se siga reproduciendo el contenido o la música, para así ahorrar energía y también ahorrar los píxeles, lo cual me pareció muy genial y que solo logré encontrar en las televisiones de LG, por lo cual yo le doy un gran punto a este televisor LG. Además también nos encontraremos con otras funciones de inteligencia artificial donde el televisor hará análisis de las imágenes y también
hará un tipo de ajustes y reescalados para brindarnos una imagen de mayor calidad. Además, otro detalle que sí que me encanta de los televisores LG es que contaremos con un modo que protegerá la vista. Este modo se llamará Ace Comfort, la cual la verdad lo veo muy útil, ya que protegerá nuestra vista de la luz azul, además de darnos unos colores más bonitos y más cálidos. También para evitar el problema o el miedo a que se quemen los píxeles, que es lo que usualmente afecta a los paneles OLED, después de un tiempo en el que no reproduzcamos ningún contenido, entrará en este modo, para evitar que la imagen esté estática. Y debo decir que yo he estado usando el modelo B8 durante unos 3 a 4 años y la verdad no tuve ningún problema de píxeles quemados, aunque debo admitir que yo no juego en este televisor, ni en ningún otro, solo los uso para contenido multimedia, es decir, ver películas y series. También nos encontraremos el apartado de Dolby Atmos en el sector de configuración de audio. Y además también tendremos la opción de activar el OLED Surround, tanto como manejar el ecualizador a nuestro gusto, que es otra de las cosas que me encantó. En cuanto a las conexiones, podremos conectarlo por vía Wi-Fi o también podremos conectarlo por vía LAN Ethernet. Y en cuanto al tema de las actualizaciones, como podemos apreciar, todavía tengo una actualización pendiente, la cual la voy a descargar más tarde. Y como veremos, este será el modelo OLED 65B9. También nos encontraremos con las opciones del puntero, es decir, podremos cambiarle el tamaño, el color y la velocidad. Otra función que me gustó mucho de los televisores LG es que podremos configurar la hora de apagado automático del televisor. Es decir, si tú eres una de las personas que se queda dormido, podrías configurar que el televisor se apague a cierta hora en la noche y así no esté encendido toda la noche. Por lo cual podríamos decir que su sistema de LG es muy completo y fácil de usar. Pero ahora sí vayamos a profundizar un poco más en cuanto a su panel OLED. Y es que como ya se los mencioné, tendrá una calidad 4K Ultra HD con una resolución de 3840 x 2160. Será compatible con Dolby Vision, además de contar con HDR10 4K. Lo bueno es que al ser un panel OLED contaremos con contraste infinito, es decir, que los LEDs al detectar una escena oscura se apagarán al 100% y nos brindarán unos negros puros o perfectos, por lo cual no tendremos ningún problema con efectos blooming ni clouding, ya que la imagen que te ofrece un panel OLED literalmente es perfecta. Pero eso sí, recordemos que los píxeles en un panel OLED serán orgánicos y estos tienen un tiempo de vida un poco más corto que los LEDs tradicional. Pero según LG pueden darte un tiempo de vida de hasta 200.000 horas, lo cual sería el equivalente a tener tu televisor encendido 8 horas al día durante al menos 10 años. Eso según la página de LG. También para alargar la vida de cualquier televisor tenemos que mantener niveles de brillos medios o bajos, no altos. Pero la verdad debo admitir que la cámara no le hace nada justicia al panel, ya que en la vida real, viéndolo en persona, las imágenes logran atender un efecto 3D, es decir, que llegan a resaltar un poco del panel y tienen como un relieve. La verdad es que en cuanto a vista es el panel perfecto. Y eso viéndolo en tomas claras, pero si lo vemos como ahora en tomas oscuras, la verdad es que en un cuarto oscuro se siente una sensación de total inmersión, ya que no tendremos toda la pantalla iluminada en color gris, como es en el caso de los televisores convencionales con tecnología LED. En este caso, todo el cuarto será oscuro y simplemente será como una imagen que resalta a la vista. La verdad es que yo quedé totalmente enamorado y fascinado de este televisor. Y no solo por el tema de la imagen, sino también por el tema del sonido, ya que contará con un buffer de 20 vatios, además de dos medios de 10 vatios cada uno, por lo cual tendríamos una potencia de 40 vatios, la cual es increíble y suena mucho mejor que inclusive varios equipos de sonido que tengo. La verdad. Lo bueno es que podremos encontrar este televisor en algunas tiendas con un precio totalmente reducido, ya que es un modelo antiguo del 2019. Y algunas tiendas los estarán rematando incluso nuevos, pero por el simple hecho de que el modelo ya es un poco antiguo. Pero ahora vayamos a recopilar los puntos positivos y negativos de este televisor. En los puntos positivos nos encontraremos con la calidad de imagen, que es absolutamente la mejor que haya visto, y también nos encontraremos con el audio, que es también sin duda el mejor que haya escuchado en un televisor. También nos encontraremos con el aspecto físico, el cual es bastante elegante y minimalista, y finalmente nos encontraremos con el apartado del sistema operativo, el cual es súper completo, muy rápido e intuitivo y fácil de usar.
En cuanto a los puntos negativos, el único que podría encontrarle quizás es la pega de los paneles OLED, que viene a ser eso de lo tiempo de vida y de los quemados de píxeles y todo eso. Pero como les digo, yo tengo un televisor OLED desde hace unos 4 años y la verdad no tuve ningún problema. Y en cuanto al otro precio negativo que le he encontrado es el precio. Y es que a pesar de que se pueden encontrar ahora en una gran rebaja, aún así el precio sigue siendo un poco elevado. En conclusiones, este televisor me ha encantado mucho, por lo cual yo le daría una calificación de 10 de 10, por todo lo expuesto en el video. Sin duda alguna, Billy. Y les recuerdo que este no es contenido promocional ni pagado ni patrocinado por nadie, sino que yo compro todos los productos del canal con mi dinero y les hago una review muy honesta y sincera desde mi punto de vista para que así ustedes puedan tomar una muy buena decisión a la hora de la compra. ¡Qué agradable sujeto! Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya servido y gustado. Si es así, no olviden dejar su poderoso like y suscribirse. Hasta la próxima.